Ya estamos de acuerdo en que ya no formas parte de la familia. Así sin más, sin un mamá, sin rodeos. Solo esa frase que cayó como navajazo limpio. Me quedé mirando la pantalla parpadeando, como si las letras fueran a cambiar si las veía suficiente. La mandó Marisol, mi hija, mi niña. Antes de que pudiera ni procesarlo, llegó otro. De Gael. Esto no es chistoso. Chistoso ni madres. Sentí que el aire se me iba de golpe como si me hubieran cerrado la puerta del pecho de un portazo. Estaba todavía en la cocina con esa luz de media mañana colándose por las persianas filosa y demasiado clara. Mi café seguía ahí intacto, el vapor subiendo despacito al silencio como si nada hubiera pasado. Pero sí había pasado. Algo que no se deshace. No dije nada, no lloré. Solo puse el celular boca abajo en la mesa, como si me hubiera mentado la madre en voz alta. La mano se me quedó ahí cerca a los dedos, todavía curvados, como si el peso del teléfono no se hubiera ido de la piel. Me quedé quieta. La silla crujió bajito cuando me recargué y ese dolorcito de siempre en la espalda baja me recordó que sí estaba viva, que esto no era pesadilla ni broma pesada. No había mamá en ese mensaje. Nada suave. Solo un veredicto en plural sin aviso. Ya estamos de acuerdo. Eso fue lo que me mató. El estamos. La crueldad tan casual. Marisol y Gael juntos. Las dos personas que yo arrullé de chiquitos, ahora hablando al unísono para sacarme de sus vidas, como si fuera una suscripción que ya caducó. No podía dejar de ver todo alrededor, las persianas, las migajas de pan en la mesa, el pan de muerto, que se enfriaba en la estufa, porque justo en esas fechas de Día de Muertos uno recuerda y agradece, o eso creía, cosas normales, cosas calladas. Pero ninguna se sentía firme ya. Esa cocina siempre había sido mi refugio. Ahora parecía un escenario donde me habían subido sin preguntarme. Agarré la taza por instinto, pero el calor no me llegaba. Y aún así, no hablé. No por miedo, sino porque algo adentro ya se estaba endureciendo. Ya estamos de acuerdo. Esa parte no la podía soltar. Esa palabra estamos me seguía retumbando en la cabeza mucho después de haber puesto el celular boca abajo. Se repetía una y otra vez, colándose en cada rincón de la mañana. Estamos, los dos, juntos. Una decisión planeada, ensayada. No solo Marisol, no solo Gael, mis hijos. Las dos personas que creí que jamás se pondrían de acuerdo para hacerme daño. Y sin embargo, ahí estaban, juntos. Me levanté despacio. Necesitaba moverme, sentir el piso debajo de los pies. El mosaico estaba frío, las piernas tiesas. Caminé al fregadero y me quedé mirando por la ventana tratando de recordar cuándo empezó el cambio. Cuándo pasé de ser su roca a ser prescindible. Hace unos meses, Marisol me invitó a conocer su nuevo depa. Le llevé un mole de olla hecho en casa, de los que a ella le encantaban de morrita cuando estaba enferma. Entré con la olla en las manos orgullosa y un poquito nostálgica. Ella lo miró, sonrió de lado y me soltó. La próxima mejor tráete algo de súper, no, ya nadie come comida pesada. Y se rió. Esa risa ligera de las que usa cuando quiere que duela pero parezca broma. Sus amigos se rieron también por educación. Yo me quedé parada en la entrada, con el olor a mole llenando todo, sintiéndome de repente como un estorbo. Me quedé, sonreí. Me dije que no era para tanto. Gael no era muy diferente. Siempre asintiendo, siempre de acuerdo, siempre dando las gracias de la forma más vaga y corta posible, como si fuera un trámite y no un sentimiento de verdad. Y ahora los dos habían decidido. En silencio, sin mí. Tenía sentido de alguna forma. Llevaban tiempo empujándome afuera.
no a gritos ni con groserías, sino con silencios. Menos tiempo, menos preguntas, visitas más cortas. Esa distancia que no pide permiso simplemente se toma. Apoyé la palma en la encimera y respiré hondo. No solo me habían borrado, llevaban rato practicando. No lloré, pensé que iba a hacerlo, pero después de que el ardor de ese estamos se volvió algo sólido, las lágrimas simplemente no salieron. En su lugar, quedó una calma fría limpia. Volví a la mesa, saqué la silla y me senté con una tranquilidad que hacía años no sentía. Los dedos flotaron sobre la tapa de la laptop. La abrí. La pantalla se encendió zumbando suavecito como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. La primera pestaña fue la del banco. Contraseñas de siempre, interfaz conocida. Ahí estaban todas las transferencias, el apoyo mensual que les ponía a Marisol y Gael desde hacía años. Automáticas sin recordatorios. Ayuda callada, generosidad de fondo. Entré a la primera, el seguro del coche de Marisol, cancelado. Apareció un cuadrito, ¿estás segura? Sí. La siguiente, la ayuda para la renta de Gael. Ni las gracias me dio los últimos 3 meses. Solo asumía que ahí estaría como siempre. ¿Estás segura? Sí. Luego la cuenta de ahorros para estudios que mantenía por si alguno quería volver a la escuela. Nadie la había tocado en años. También la cancelé. Cada clic era suave, sin rabia en el pecho, sin calor en la cara. Solo claridad. Entré al portal de seguros médicos, me quité de la lista de contactos de emergencia. Cancelé las pólizas extras que pagaba para que estuvieran cubiertos. No lo hacía para provocar, no lo hacía para herir. Lo hacía porque por fin veía la neta. Yo había estado sosteniendo algo que ninguno valoraba y ahora mis manos estaban vacías. Cancelé 2 transferencias más, luego 3. Cada confirmación me aligeraba un poco, como si me quitara piedras de una mochila que llevaba años cargando sin darme cuenta. Cuando se fue la última pantalla de confirmación, cerré la laptop y me quedé oyendo el silencio. No estaba vacío, estaba lleno de recuerdos. La mirada se me fue al mueble del pasillo, ese que Marisol siempre me vacilaba. Mamá, guardas papeles como si estuviéramos en los 80. Me paré, lo abrí y saqué la pila de carpetas de todos modos. El papel pesaba más de lo que debía. Lo extendí todo en la mesa, comprobantes de colegiaturas, depósitos de casas, contratos viejos donde ponía mi firma como aval. Recibos de equipo para el negocio de Gael que me juró eran préstamos temporales hasta que despegara. Nunca despegó. Yo seguí pagando. Abrí primero la carpeta de Marisol, sus años de universidad organizados con separadores de colores. Encontré el aviso del semestre que casi pierde el departamento. Me acordé clarito de la llamada voz temblorosa, apenada, enojada consigo misma. Manejé 3 horas después del trabajo y le metí un cheque por debajo de la puerta para que no me viera llorar. Luego me mandó un mensaje. Ya lo recibí. Sin gracias, sin alivio compartido, solo confirmación. En ese entonces me dije que la gratitud no importaba, que el amor no lleva cuentas. Encontré la copia de ese cheque y la puse en una pila nueva. Luego la de Gael, facturas del startup, equipo de repuesto después de la inundación en el almacén, la laptop que le compré cuando el inversionista se rajó. Esa noche me abrazó ahogado de promesas. Cuando esto funcione, mamá, te voy a cuidar toda la vida. El negocio quebró a los 6 meses. Nunca volvió a mencionar la lana. Saqué una libreta y empecé a escribir. Fecha, cantidad, ¿para qué? Cada renglón firme, sin temblores, sin drama, solo hechos. Mi letra se veía más tranquila que yo por dentro. No quería castigarlos. No quería armar un caso por coraje. Quería documentar la realidad. Por primera vez quería ver completa
la forma de lo que había cargado. Las cifras subieron más rápido de lo que esperaba. Años de rescate silenciosos reducidos a tinta y columnas. Miré el total y sentí algo acomodándose adentro, no furia ni tristeza siquiera. Reconocimiento. Esto no era un malentendido entre madre e hijos. Era un patrón que yo había financiado. Y los patrones no se acaban solos. Se acaban cuando alguien decide que ya vio suficiente. Por eso seguí escribiendo. Llegaron los mensajes. Marisol, cancelaste el seguro. Gael, la transferencia no cayó. Esto no está bien. No contesté, ni abrí los chats. Leí lo justo en las notificaciones para saber qué preguntaban de verdad. No si yo estaba bien, no por qué me había quedado callada, solo qué se había descompuesto. El silencio en el depa se sentía como armadura, la respiración lenta pareja. El reloj de la cocina seguía tic-tac sin inmutarse por su pánico. Otro mensaje. Marisol otra vez. Llámame ya. Estás poniendo esto más difícil de lo necesario. Puse el celular boca abajo de nuevo, los dedos flojos alrededor de la taza de té que me había hecho y olvidado. Ya estaba frío. No me importó. A media tarde empezó el golpeteo en la puerta. Fuerte, insistente. Luego su voz amortiguada pero inconfundible. Mamá, ¿estás qué pasa? Abre. Esto no es chiste. Me quedé sentada en la mesita, los ojos en la carpeta. Mi nombre en una letra que no veía hacía años, un sobreviejo de la primera solicitud de trabajo de Marisol, metido entre recibos. Antes me preguntaba cómo se escribía disponibilidad. Ahora no podía preguntarme nada sin echarme en cara algo. Otro golpe, más fuerte. Tienes que arreglar esto. No sé qué juego te traes, pero no está bien. Ahí estaba otra vez. Arreglar esto. Siempre yo. Siempre la que arregla. La que contesta llamadas a medianoche. La que transfiere dinero entre juntas. La que dice sí, aunque el pecho le duela de coraje guardado. No me paré. Después de unos minutos, los golpes pararon. Esperé más hasta que hasta el pasillo se quedó callado. Entonces me levanté y eché el segundo cerrojo. No por miedo, por seguridad. Miré el celular una vez más. 4 mensajes sin leer. Un buzón de voz. Ninguno preguntando cómo estaba. Solo qué había hecho. No me extrañaban a mí. Extrañaban a la versión de mí que contestaba, pagaba, calmaba, explicaba. La licenciada Julia me recibió con esa calma firme de siempre. Su oficina no había cambiado en años, persianas de madera, echando rayas cálidas en las paredes, olor leve a tinta y resolución callada. No perdió tiempo en pláticas de relleno. Vio la carpeta en mis manos y solo asintió una vez. Me senté enfrente y la puse entre las dos. Las hojas adentro pesaban más que cuando las empaqué. Necesito ayuda, dije. La voz no me tembló, pero algo adentro, sí, algo hondo y cansado que nunca había hablado por sí mismo. Ella abrió la carpeta y empezó a hojear, despacio, página por página, comprobantes de colegiaturas, registros de transferencias, gastos del negocio anotados con mi letra cuidadosa. No abrió grandes los ojos, no frunció los labios, solo leyó. El silencio entre nosotras se estiró no incómodo, solo lleno. Lleno de lo que nunca había dicho en voz alta. Al rato se recargó, suspiró bajito. Estos son años de apoyo, dijo. Documentado constante y fuerte. Asentí. No estoy enojada, le dije. Pero me borraron con un mensaje y quiero que vean cuánto costó. Me miró entonces, no como abogada, sino como mujer que entiende. ¿Quieres que te lo devuelvan? Sí, dije. No porque lo necesite, porque por fin enfrenten lo que han dado por sentado. Julia se volteó a la compu y empezó a teclear. No rápido, con calma. Me dejó leer por encima del hombro mientras trabajaba.
La carta era firme, clara, un resumen formal de cada aporte grande, cada préstamo no devuelto, cada salvada callada, disfrazada de regalo. No había acusaciones, ni amargura, solo la verdad. Cuando la imprimió y la puso enfrente, leí cada renglón como un estado de cuenta de años que había tratado de borrar de la memoria. ¿Estás segura?, preguntó suavecito. Le sostuve la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, sí. Metió la carta en un sobre legal, lo cerró y lo puso en la charola de salida. Cuando nos paramos juntas, junto a la puerta, sentí el celular vibrar en el bolsillo del saco. No lo saqué. No hacía falta. La carta ya iba en camino. Los mensajes me esperaban cuando por fin miré. La pantalla se prendió con el nombre de Marisol, luego Gael, luego Marisol, otra vez. El tono ya había cambiado de confusión a reclamo. Abrí el chat y leí la primera línea despacio. Estás destruyendo a la familia por dinero. Sentí las palabras caer pesadas y conocidas. Por un segundo se encendió el instinto viejo, ganas de defenderme, de enumerar todo lo que hice, de explicar que las familias no se destruyen por facturas, sino por mensajes mandados sin piedad. Los dedos flotaron sobre el teclado. Luego recordé el mensaje que empezó todo. Ya estamos de acuerdo en que ya no formas parte de la familia. No venía con explicación, ni suavizante, ni preocupación por cómo iba a pegar. Solo una decisión, como un aviso pegado en la puerta. Escribí una sola oración. Ustedes la destruyeron cuando le dieron enviar. No puse más, ni párrafo, ni justificación. Vi las palabras quedarse ahí en la pantalla, simples e inmóviles. Por primera vez no estaba acolchando la verdad para que les fuera más fácil tragarla. La respuesta llegó casi al instante. Eso no es justo. Otro globito. Estás tergiversando todo. Dejé que los mensajes se acumularan sin abrir el resto. Su versión de los hechos ya se estaba reescribiendo en tiempo real. En su historia, yo era la impulsiva, la emocional, la que los castigaba por lana. En mi memoria todavía sentía el frío preciso de su mensaje, la facilidad con que me borraron. Querían que la línea del tiempo empezara con mis cancelaciones, no con su decisión. Me metí el celular al bolsillo y seguí caminando, los pasos más firmes que en días. No necesitaba corregir su relato, no necesitaba ganar una discusión. La carta ya iba por el sistema, la tinta, secándose en papel que iba a durar más que cualquier cuento que se contaran. Andaban desesperados arreglando una versión de familia que solo existía mientras yo la pagara. Y yo ya había terminado de fingir que esa estructura podía seguir de pie sin mí. Cuando llegué al coche, sentí el último hilo de esa obligación vieja romperse limpio adentro del pecho, y manejé a casa sabiendo que lo siguiente que tenía que cambiar era donde vivía. El depa nuevo era más chico que cualquiera donde había vivido antes, pero se sintió mío desde que puse un pie adentro. No había llaves escondidas debajo del tapete, no había copias repartidas, solo una mi nombre, en el contrato mi firma sola. El sol entraba por la ventana grande que da al oriente, tocando el piso de madera como un recibimiento callado. Las paredes estaban desnudas y decidí que se quedaran así un rato. No necesitaba recordatorios de quién fui para ellos, ni fotos enmarcadas donde sonreía a pesar del cansancio, ni fotos de graduación donde aparecía al lado invisible en los pies de foto. Desempaqué despacio, no porque estuviera cansada, sino porque quería hacerlo con intención. Por una vez, todo lo que metía a un espacio lo elegía para mí. La tetera favorita, la taza que compré en un tianguis de Taxco, la cobija suave que nadie notaba en la casa vieja. Esas cosas venían conmigo porque eran mías, no porque significaran algo para alguien más. Al fondo de la última caja, envuelta en periódico viejo, encontré la lámpara de bronce. Marisol me la había devuelto hacía años con un encogimiento de hombros.
Te la puedes llevar de vuelta, dijo, dejándola junto a mi puerta sin ni entrar. Ya no pega con nuestro estilo. Recordé cómo su mano la rozó como si fuera basura. Yo la cargué adentro sin decir nada. Ahora, en la quietud de mi nueva sala, la conecté y giré la perilla. Una luz ámbar suave se derramó, calentando las paredes claras y tocando el borde del alféizar. Ya no se sentía como recuerdo, ya no se sentía como algo prestado. Se sentía mía. Me acurruqué en el sillón junto a la ventana con una taza de té, dejando que el silencio se estirara largo e interrumpido, sin mensajes, sin zumbidos de pánico, solo el ronroneo del calentador y el ritmo lento de la respiración que ya no tenía que acortar por nadie. La paz, me di cuenta, no llega con fanfarria. Es un cuarto sin expectativas, una decisión tomada en silencio, una lámpara encendida porque uno quiere luz. El mensaje llegó justo después del atardecer. No había checado el celular en toda la tarde, pero algo me jaló la vista hacia donde estaba en la encimera. La pantalla se prendió como si me hubiera estado esperando. No puedes nomás irte así después de todo lo que hicimos por ti. Lo leí una vez, lo leí luego otra más despacio. Todo lo que hicimos por ti. La frase era tan limpia, tan segura en su volteada de realidad, que casi me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era completo, su historia terminada. En su versión, yo era la que los abandonaba, yo era la que reescribía el pasado. El pulgar flotó sobre la pantalla. Por un momento imaginé contestar. Un mensaje largo, un recuento cuidadoso, recibos convertidos en palabras. Pero ya sabía cómo iba a acabar esa plática. Con más negación, más vueltas, más ruido. No les debía otra explicación. Abrí el contacto y le di bloquear. Luego el de Gael. Bloquear. El silencio que siguió no fue filoso ni espantoso. Fue suave, protector. Como cerrar la puerta en medio de una tormenta y darte cuenta de que el viento ya no te alcanza. Dejé el celular y llené la tetera. El sonido del agua cayendo en el metal me asentó. Cuando subió el vapor, lo vertí despacio sobre la bolsita y llevé la taza al sillón junto a la ventana. Afuera, la calle seguía su ritmo tranquilo. Los faros pasaban deslizándose. Alguien se rió a lo lejos. Un perro ladró una vez y se cayó. El mundo no se había detenido porque mi familia se rompiera. Siguió andando calmado e indiferente. La lámpara brillaba a mi lado, su luz ámbar, acumulándose en el piso. La vi acomodarse en las esquinas del cuarto y sentí un calor extendiéndose por el pecho que no tenía nada que ver con perdón y todo que ver con soltar. Yo había sobrevivido antes de ellos, antes de sus primeros pasos, antes de sus primeras palabras, antes de que reacomodara mi vida para girar alrededor de la suya. Había construido algo de la nada una vez, y esa mujer no se había ido. Solo había quedado enterrada bajo años de dar callada. Di un sorbo lento al té y dejé que la verdad se sentara conmigo. No estaba vacía sin ellos. Solo estaba empezando de nuevo, y esta vez pensaba quedarme.